Yalitza Aparicio, quien antes de volverse famosa a nivel mundial gracias a su actuación en la cinta Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, era maestra de preescolar en Oaxaca y seguía estudiando para ser educadora, recibió el premio Orgullo de mi Ciudad de parte del colectivo lésbico gay de la Ciudad de México, a quienes dijo no dejar de luchar por alcanzar sus metas ni sentirse discriminados como le ha sucedido a ella. Luego de recibir su reconocimiento, la ahora actriz fue custodiada por un séquito de seguridad que en todo momento impedía que la prensa pudiera platicar con ella. Sin embargo, se disculpó por no detenerse argumentando que tenía más compromisos de trabajo. Disculpen que tengamos que salir corriendo, tenemos otra actividad y pues, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar aquí apoyando a todos estos chicos. A mí me emociona demasiado porque estamos luchando por los derechos de todos, porque recuerden que todos somos iguales y es algo que necesitamos. ¿Extrañas a tus alumnos, Yalitza? Sí. Claro que sí, es algo que es lo que más me duele, creo, de estar lejos de la escuela, pero pues espero verlos pronto. ¿Si quisiera regresar? Claro que sí, siempre he querido ser maestra, pero igual es muy bonito. He descubierto que a través del cine se pueden enseñar muchas cosas y pues muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Disculpen que nos tengamos que retirar tan pronto, pero igual ya llegamos tarde a la siguiente actividad. Gracias. 21 Noticias, Berenice Ortiz.